Para hablar un poco de todo este escenario, está en línea Gustavo Pérez-Nick desde Israel, escritor argentino radicado allí. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Hola José Luis, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, veía hoy, siguiendo algunos medios israelíes, que hay dudas si efectivamente se ha eliminado a la directiva de Hamas o si esto no ha ocurrido. Las respuestas desde Qatar y de Estados Unidos en realidad son solo formales y hay algunos artículos que dicen que nada de esto podría haber ocurrido sin la anuencia norteamericana, más allá del declamado disgusto del presidente Trump por estos hechos. Contame un poco qué estás leyendo, qué estás conociendo de este tema desde allí. Si fue o no toda la cúpula eliminada, mm, es un dato que vamos a conocer en los próximos días, porque jamás tiende a mentir sobre este y todos los temas sobre los que Ujú. emite algún comunicado, pero sin ninguna duda recibió un golpe muy serio. Si fueron todos, la mitad, una cuarta parte o cuántos de la cúpula, insisto, lo sabremos pronto, pero mientras tanto Israel, con una audaz operación que combinó inteligencia con fuerza aérea, golpeó en el nervio, que es la conducción del Hamas, que somete a su población al hambre y a la opresión y a la guerra y la usa de escudo humano, mientras ellos se dan la gran vida en hoteles de lujo en Qatar. Las fotos están a disposición de quien quiera verlas. Y esto de algún modo también ha cansado a la población gazatí también, Ujú. que en una medida se viene rebelando contra el Hamas en cuanto puede. Mientras tanto, las consecuencias de este hecho son muy positivas, más allá del ruido que se ha Ujú. generado, porque Israel ha demostrado que no se puede cometer un acto como el del 7 de octubre y que sus 7 de octubre 23 y que sus principales arquitectos y que se jactaron de haber violado y asesinado a bebés y torturado, etcétera, esas personas sigan viviendo una vida de lujos. Por lo tanto, este ajusticiamiento es una especie de alivio para Israel, de un cerrar de cuentas. Mm. Ahora, no solamente Estados Unidos estaba al tanto de lo que Israel iba a ocurrir, iba a eh, operar, sino que incluso se dice que los cataríes estaban al tanto, porque eso fue una operación demasiado perfecta desde el Ujú. punto de vista de que no hubo civiles afectados, se golpeó exactamente al edificio en donde estaban reunidos, exactamente en el momento en que estaban reunidos, es decir, se necesitaba demasiada información y permisos. Que hay algún país árabe involucrado, yo creo que casi no queda duda. Pero ahora, como es habitual esto, no sé si recordarás que Ujú. el canciller alemán Merz, Friedrich Merz, en un momento, yo pensé que se le escapó, pero como nunca se les dijo, entiendo que fue una declaración bien pensada. Él dijo, Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Ujú. Es lo que sienten muchos, pero después cuando tienen que votar, incluso Merz vota en contra de Israel en las Naciones Unidas. Sí. Es decir, es una especie de esquizofrenia que vive el mundo con respecto a Israel, en donde en el fondo se dan cuenta de que estamos luchando una guerra de supervivencia. Mm. En el día de ayer el atentado en Jerusalén lo muestra una vez más. Sí. Estamos combatiendo contra un grupo de terror que nos mata cada vez que puede y lo intenta diariamente y a veces le sale, que proclama abiertamente que nos quiere matar a todos, lo dicen abiertamente, y que van a ser tantos 7 de octubre como eh, puedan en la medida que Israel los deje, y el mundo se pone en contra de Israel defendiéndose. Digamos, cuando esto se pueda estudiar un poco más fríamente en el futuro, va a llamar la atención, como por ponerlo en términos mínimos. Mínimo, sí. Pero en esta guerra de defensa Israel no tiene muchas alternativas, es decir, es el suicidio generalizado, que es lo que piden muchos cuando salen con sus manifestaciones por desde el río hasta el mar, no saben ni qué Mm. río ni qué mar, pero está claro que el pedido es que Israel sea eliminado de la faz de la tierra, y frente a esa alternativa, como no vamos a suicidarnos, no cabe más eh, salida que defendernos, y es lo que estamos haciendo. Mm. Yo sostengo que estamos en la era de la disonancia cognitiva. Ocurren unos hechos, pero la lectura de los hechos es ajena a los hechos, ¿no? Un poco lo que pasa cuando te hacen las reclamaciones y se olvidan, o se han olvidado o pretenden olvidarse del pogromo del 7 de octubre de 2023 y todo lo que eso significó,
entrando en lecturas políticas a veces bastante exóticas, te diría, pero Mira, puntualmente, te cuento, perdón la sí. interrupción, José Luis, te cuento que yo escribí un libro llamado Judiofobia, en donde narro Ujú, la historia de los ataques contra el pueblo judío y cómo lo fueron mm, justificando, etcétera. Y vos citas al pogrom, no hubo ningún pogrom de estas dimensiones, nunca jamás en la vida hubo un ujú, pogrom así, esto ujú, no fue un pogrom, fue un genocidio generalizado. Y el único motivo por el cual lo detuvieron es que fueron detenidos. Acá mm, hubo obviamente una filtración también en la inteligencia israelí que permitió que 2.500 fueran asesinados antes de que pudiéramos detenerlos. Pero esto fue mucho más que un pogrón, porque además que era una exhibición de ujú, crueldad y sadismo desconocida. Es decir, desde ujú, los nazis no se veía algo así, y sí, ellos lo sí. difundieron por doquier. Y esto de la disonancia cognitiva que citás es muy cierto, pero a los judíos y a Israel nos acompaña ya por milenios. Vos fíjate que dijiste muy bien, la gente tiende a olvidarse del 7 de octubre y pone el comienzo como si fuera ayer, lo que hizo Mm, Israel, cómo puede ser que Israel bombardee aquí o allá y saca todo fuera de contexto. Pero es peor aún, acabo de ver uno de los carteles de propaganda antisionista, mm, que es muy sofisticado, en donde dice, todo empezó el 7 de octubre, y está tachado 7 de octubre y ponen 1948, como diciendo, todo el problema comenzó con la creación de Israel, que fue en mm, 1948. Ahora, vos imaginate la sofisticación que hay ahí, porque quien no piensa demasiado recibe esta información y dice, claro, el 7 de octubre es el resultado de, pero hasta 1948 nos habían asesinado de a centenares. ujú, En 1929 toda la comunidad judía de Hebrón fue objeto de un ataque genocida, hombres, ujú, mujeres, ujú. niños desarmados. ¿Por qué? Porque eran judíos. Así que, ¿qué tiene que ver la creación de Israel con los atentados terroristas? Nos mataban mucho antes de esto. El terrorismo viene por una falla, una tara, un defecto de la sociedad atacante, de la sociedad victimaria. No tiene nada que ver con el contexto de la creación de Israel. Sí, acá tengo un consecuente oyente, a quien considero en algún sentido virtual un amigo, y fíjate vos cómo funciona esto, ¿no? Dice, ellos también bombardeando un hospital, matando a 5 periodistas de tantos civiles. Bueno, en primer lugar, se ha explicado claramente y largamente que jamás vulnera todo, inclusive la utilización del tema del cartabón de periodista para justificar. Hay videos, no me corresponde a mí mostrarlos, yo los veo y los comento, por supuesto, en donde se ve claramente que muchos de esos que cayeron en ese ataque habían participado el 7 de octubre fervorosamente al respecto de este tema, haciendo la cobertura. Y hay una cosa que es muy ridícula, parece que en el único lugar que mueren civiles es en la franja de Gaza, ¿no? En Y Ucrania, niños, no solamente sí, sí, y niños. en Vos fíjate que Ucrania, en las fotos, que son de muchas de las fotos del supuesto hambre en Gaza, que no existe, pero muchas de las fotos, solamente niños, que ya fueron probadas como falsificadas además. Y jamás se ve un adulto que esté muriéndose de hambre, solamente los niños mueren de hambre. Está tan claro que esto es lo que se llama Hollywood, sí, el Hollywood de los palestinos que fabrican películas, pero yo no los culpo a ellos, los culpo más a gente, perdóname, como sí, tu amigo que te escribió estas cosas, porque él está deseoso de que le muestren que Israel es malo. Él necesita que muestren cuán pérfido es el país de los judíos. Y entonces cualquier cosa que le digan desde jamás, él se lo va a creer. Genocidio, uy, qué terrible los judíos que cometen genocidio. No hay ningún genocidio, se puede demostrar que el único genocidio lo cometió jamás el 7 de octubre y lo quiere seguir cometiendo, según ellos mismos dicen. ujú, Hambriar Gaza, se muestra que entran millones, miles de toneladas de alimento. Los palestinos son los que reciben más alimento de la historia humana, se puede demostrar, pero te van a seguir diciendo hambriamiento y genocidio y apartheid y todas las muletillas y las etiquetas que sirven para aquel que quiere atacar al Estado judío antes de que le demuestren nada. Después, sí. cuando le traen todos los argumentos, le viene fenómeno, porque él puede sumarse a esos argumentos. Y hay insisto, ¿no? Además, a mi criterio, esto es parte de una larga historia que comenzó con la caída del muro de Berlín, cuando algunos creyeron que era el fin de la historia. Yo creo que la izquierda se resignificó y se metió detrás de toda una serie de acciones y cuestiones en el mundo que tienen que ver mucho con lo que pasa en Europa, ¿no? Es decir, el tema de lo que está pasando Bueno, en ellos perdieron, la izquierda perdió todos sus argumentos.
Es decir, vinieron volviendo loco al mundo con que una vez que se elimine la propiedad privada llegará el nirvana de felicidad para la humanidad. Las circunstancias, la realidad ha demostrado todo lo contrario, que la propiedad privada es una fuente de progreso y de bienestar para las poblaciones. No hay nadie, ni siquiera el loco de Corea del Norte, que pida destruir hoy en día la propiedad privada. Ellos perdieron sus argumentos, están vacíos de contenido. Entonces todo lo que queda es enojarse, la ira y el grito y las manifestaciones y las exclusiones, no permitir hablar. ¿Sabe cuántas veces a mí me han boicoteado en alguna universidad o en algún centro cultural en donde había que plantear un debate? Pero ellos no quieren debatir porque obviamente quien más puede demostrar que tiene razón es quien ha sido agredido, y ese es Israel. Israel es el atacado constantemente. Ahora, esto no quiere decir que seamos perfectos ni que toda medida que tome Israel es inmaculada, pero se cometen errores, pero la gran diferencia es que, y este es el punto fundamental a tener en cuenta, la gran diferencia es que Israel jamás en la vida mata civiles deliberadamente. En cambio, Hamás solo mata civiles deliberadamente. Para eso el objetivo es matar cuantos más civiles para crear una situación de terror. En la carta que leíste antes de tu amigo, donde decía, no se puede negar que Israel atacó un hospital. Por supuesto que se puede negar. No era un hospital, era un centro del Hamás. Es como que en la lucha por la independencia de Israel, los que conocen un poco de esta historia, estoy seguro que eso te incluye a vos, José Luis, el atentado contra el Hotel King David en 1947, que fue contra el cuartel general del ejército británico en Palestina. Entonces era un blanco militar perfectamente legítimo. Que ellos hubieran utilizado un hotel, corre por cuenta de ellos. Pero no es que se atacó un hotel para matar turistas, se atacó un hotel porque ahí era el centro militar de los británicos que ocupaban Palestina, y los únicos que querían liberar Palestina eran los judíos. Y hoy en día jamás se esconde en escuelas, en hospitales, desde ahí lanza sus misiles, etcétera. Entonces cuando uno quiere reprimir esos misiles, obviamente que la escuela o el hospital va a ser golpeado, pero nadie ataca un hospital porque es un hospital. Solamente jamás hace ese tipo de barbaridades. Sí, sin ninguna duda. Como siempre, Gustavo, te agradezco el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Buena jornada, muy amable. Gracias a vos, hasta cualquier momento, José Luis. Gustavo Perenit desde Israel, en esto que siempre intentaremos, en el medio de la locura generalizada,